Aleshkanik Maya, con Eshkanik. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Behlay, Yane Ilik, Shokolop. Hoy vamos a ver los números. Malo, in, que significa buen día. Chumuk, in, malo, chumuk. ¡Wow! ¡Qué interesante, amigos! Este es el joven yucateco Santo Tuz, que está causando, escuche usted, furor esto en TikTok y Facebook por aprovechar estas plataformas para dictar clases del idioma maya con la finalidad de preservar el dialecto de sus ancestros. Vamos ahora a comunicarnos con él vía Skype desde Yucatán, México. Muy buenos días, Santos, y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los del estudio. Pues realmente me encuentro muy contento y emocionado. ¡Qué bien! ¡Qué lindo, paisano! Oye, cuéntanos, ¿qué te motivó a usar las redes sociales para enseñar el idioma maya? Pues realmente yo me encontraba aquí en la cuarentena y vi a muchas personas que enseñaban su lengua o idioma natal. Me encontré con 3 personas, uno enseñaba inglés, uno enseñaba su otro idioma donde estaba habitando, y realmente eso me motivó a enseñar la lengua que se habla aquí donde yo habito. Qué bonito, paisano. Te saluda Jerry Basúa. Yo soy de Sinaloa, tú eres de Yucatán, así es que yo antes que nada te quiero felicitar porque creo que estás haciendo una misión muy bonita en lo personal, y creo que mis 2 amigas queridas seguramente te apoyan también porque es una misión muy bonita. Y quería preguntarte, ¿cómo aprendiste el idioma maya? ¿Desde chico, ya una vez más grande? ¿Nos puedes platicar? Sí, realmente toda mi infancia la pasé en casa de mi abuelita, en donde realmente todo se habla maya. Entonces, desde los 6 o 7 años, realmente yo ya hablaba maya. Y pues fue por eso que lo aprendí. Fue en que me lo inculcaron mis abuelitos y mis padres. Qué bonito. Qué lindo que tú siendo tan joven lo quieras continuar y además enseñárselo a otros. Pero dime algo, ¿qué te dicen tus alumnos de tu curso? ¿Qué te comentan? Realmente no he abierto ningún curso para tener alumnos. Primero empecé subiendo videos y ya pues más adelante pues sí pienso tener un curso para que ya las personas que estén interesadas en aprender pues ya pueda enseñarles. Pero ahora he recibido mucho apoyo en los comentarios, en los videos, tanto en YouTube, en Facebook, en TikTok. Oye, y dime algo, ¿has recibido mensajes de algunas otras partes del mundo o toda la gente que te manda mensajes son de México? Me quedé sorprendido porque realmente he recibido muchos mensajes de diferentes países y realmente creo que son 3 personas que me mandaron desde España, me mandaron un mensaje de Estados Unidos, me mandaron igual de Guatemala, Perú, El Salvador, y realmente hay muchas personas que apoyan este movimiento y pues estoy muy feliz por ello. Wow. Felicidades. Y te queremos hacer otra pregunta. Hay quienes te han criticado por dar las clases del idioma maya y queremos saber cómo tomas esas críticas. Realmente al principio me sentí muy mal porque fue el primer video que subí a Facebook. Recibí algunas críticas de unas personas que decían que no sirve de nada aprender la lengua maya, que es menos importante, que eso me hace sentir menos en la sociedad. Y realmente eso me puso mal, pero después empecé a ver el lado positivo y ver todas las personas que me apoyan a comparación con esa minoría que realmente solo quiere hacerme sentir mal, y pues ya les dejé de tomar importancia a eso. Y realmente ahora me estoy enfocando en todos los comentarios positivos y estoy más animado que nunca para seguir adelante. Eso. Muy bien, mi amor. Santo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Sigue haciendo ese trabajo tan lindo porque estoy segura que muchos más se van a unir y la verdad es súper el poder aprender. Santos, te otro voy a idioma. seguir en TikTok. Tú también sígueme a mí. Yo estoy como Chiqui Baby LA. Por favor, necesito más followers. Y yo, Rachel Díaz. Oye, sígueme, ¿ok? Oye, yo te quería preguntar, ¿y a ti te gusta el Ixcatic? Malo, fi tulaklesh, kitushtiktesh kimak olal, Ándale, no hochmek si tulaklesh. Ahora estoy segura que estás gracias a diciendo todos. que nos tenemos que ir Les porque mando. regresamos mañana.